Damos inicio a nuestro programa contándoles que este año, el Día del Maestro, los docentes lo celebran en paro. Hoy seremos el puente para que ustedes como televidentes se den cuenta del pensar de algunos docentes referente al paro, que según el presidente de la subdirectiva ADIDA Ciudad Bolívar, es por incumplimiento del gobierno nacional. Hicimos una normalidad académica los docentes de Antioquia y de Colombia, donde le estábamos notificando al gobierno central de Juan Manuel Santos que de no llegar a un acuerdo en aspectos salariales, en aspectos de salud, en aspectos de jornada única y del pago de algunas deudas que tienen con el magisterio, pues el magisterio necesariamente se tendría que ir a un paro indefinido. Por eso entonces, como el gobierno hizo caso omiso a esto, no se prestó para las negociaciones, que llevamos ya 6 negociaciones, llevamos 20 días en esta actividad y el gobierno siempre se ha negado a ello, entonces fue necesario votar el paro nacional. Por eso hoy, 11 de mayo, todos los docentes del país, unos 300.000 maestros, estamos en paro nacional, exigiéndole al gobierno que nos tenemos que sentar a negociar, que hay que fijarle un salario a los maestros, que necesitamos unos ajustes salariales, que necesitamos un contrato de salud donde los maestros nos atiendan dignamente, que necesitamos unos parámetros claros de establecimiento de jornada única, donde los alumnos no aguanten hambre, donde los alumnos no estén encerrados más tiempo y el aprendizaje sea menos, y donde las condiciones de las plantas físicas sean idóneas para tener estos muchachos allí en una jornada casi de 8 horas. A la fecha, los ministerios de Educación y de Hacienda argumentan que no hay recursos que permitan mejorar las condiciones laborales de los maestros y los estudiantes. Falta de incremento salarial digno para los educadores de Colombia. Lo que ofrece el gobierno realmente es paupérrimo y por lo tanto amerita un cese de actividades que confronte esta política gubernamental, ya que a los senadores y a otros trabajadores estatales les ofrece otro tipo de situaciones en mejores condiciones y a los educadores no. Creo que no solamente en Caldas, sino en todos los departamentos, independientemente del contratista o del operador que esté allí prestando los servicios. Este es un tema fundamental, es decir, no solamente tenemos que mirar el tema del incremento salarial, sino el tema de la salud, que es la vida misma de nosotros los educadores y de nuestras familias. El paro inició el pasado jueves con asambleas informativas en todos los departamentos y el viernes se llevaron a cabo con los padres de familia y estudiantes. FECODE se mantiene dispuesto a la negociación en medio del paro hasta tanto el gobierno no busque salidas a la crisis por la que atraviesa la educación pública en el país. Se acabó de terminar la contratación de la alimentación escolar. El departamento de Cesar, los niños del departamento de Cesar quedaron sin alimentación y lo más complicado del asunto es que los recursos que debieron ser aprobados en el COMPE 151 no fueron aprobados. Eso deja un entredecir ahí de improvisación y de negligencia de parte del gobierno departamental. Problema de salud, un problema gravísimo que tenemos, no solamente en el Valle, sino a nivel nacional. Se nos están muriendo los docentes, problema de la CPS, problema de la fiduprevisora. Con estas prórrogas no vamos a poder continuar los docentes en Colombia. La educación es un derecho fundamental y está consagrado en la Constitución política. Un buen número de niños, niñas y jóvenes de Colombia parecen no gozar de este derecho, mientras el gobierno argumenta que no hay dinero. Hoy, 11 de mayo, pues es digámoslo así, una situación donde le estamos advirtiendo al gobierno que el paro se inició. Ya en los medios de comunicación pudimos escuchar al mismo presidente que salió a decir: no tenemos plata para hacerle ajuste salarial a los maestros, no tenemos plata para darle a los maestros. El mismo viceministro de Educación salió ayer a decir: maestros, paciencia, sentémonos a negociar, pero es que ya llevamos 5 meses negociando y no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Lo único que hicieron fue un aporte pírrico de decir: vamos a aumentarles a los maestros un 0.15%, que eso equivale a 2.250 pesos mensuales. Los maestros no estamos dispuestos a aceptar eso. Entonces, si el mismo presidente sale en el día de ayer a los medios de comunicación: no tenemos plata
para darle a los maestros, no podemos satisfacer las apetencias económicas de los maestros. Entonces, nosotros le vamos a decir, si la situación persiste así, señor presidente, señores padres de familia, señores estudiantes, el paro continúa hasta que el presidente decida qué es lo que va a solucionarle a los maestros. En el caso de la educación hemos sido especialmente generosos. Lo que ocurre es que hemos llegado a puntos en donde se refiere a beneficios económicos, donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden simplemente porque no tenemos los recursos, ojalá lo tuviéramos. En este aspecto es preciso hablar con toda la franqueza. Pero es bueno que quede claro aquí, decirle a la comunidad de Ciudad Bolívar, que los maestros no estamos solo por salario, estamos también por salud. Estamos también porque nos tienen unas deudas pendientes que no nos han pagado. Estamos también en paro porque necesitamos que sus hijos estén bien ubicados y bien atendidos dentro de los establecimientos educativos, con una alimentación clara, buena, que estén satisfechos y con unos maestros satisfechos, bien pagos, con un salario digno, que podamos prestar ese servicio. ¿Quiénes están negociando por nosotros? Nosotros pertenecemos a una federación que se llama la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, que tiene sus delegados haciendo las negociaciones, y de los sindicatos filiales, en nuestro caso en Antioquia como ADIDA, y allí también invitan a unos representantes para que estén en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que pasa? Siempre en la negociación se fijan unos parámetros, unos acuerdos, pero se incumplen. El gobierno ayer dijo, a los maestros se les está cumpliendo. Falso, no nos está cumpliendo. ¿Por qué? Porque si no estuviera cumpliendo, el pliego de peticiones del 2015 estaría saliendo avante satisfactoriamente, pero no. Eso lo han dejado caer, no lo han vuelto a tocar y lo tocaron por la parte más débil, que es el aumento salarial, porque nosotros tenemos para este año, con el acuerdo que hicimos en el 2015, 2 puntos de aumento salarial que se le suman al aumento salarial que haga el gobierno, pero el gobierno no ha querido hacer este aumento. Hay un paro nacional de maestros por incumplimiento del gobierno en los compromisos que adquirió con el magisterio colombiano y que está afectando no solamente la calidad de nuestro trabajo, sino los procesos educativos a nivel institucional. El paro nacional se va hasta que el gobierno defina los acuerdos y el compromiso de cumplimiento con los mismos. ¿A quiénes están implicados en ello? Alrededor de 350.000 educadores y afecta directamente a 8.500.000 estudiantes de todo el país. Y ese va hasta que el gobierno defina cómo lo termina. El gobierno nacional expresó que el día jueves, 10 de la mañana, iba a sentarse con los delegados de FECODE, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, a determinar posibles salidas a la crisis del magisterio colombiano. Ahora conoceremos la opinión de 2 padres de familia con respecto al paro nacional del magisterio. A ver, el paro de los docentes nos perjudica a nosotros como padres de familias porque los niños no van a estar recibiendo todas sus materias en el tiempo que se necesita para que vean la materia. Y lo otro es que les va a quedar mucho más tiempo a los jóvenes para hacer actividades que no son debidas, como ponerse en malos pasos o drogadicción o hacer malas cosas por ahí en las calles, porque la juventud ahora en día, la tecnología nos está acabando. Con la tecnología nos están matando porque la tecnología les deja ver muchas cosas que no son permitidas. Las razones han sido muy argumentadas y pues como gremio constitucionalmente ellos tienen el derecho a hacer este tipo de manifestaciones. Como padre de familia, la preocupación que sí me queda es el tiempo que van a utilizar estos muchachos sin hacer nada en nuestras casas, tiempo que se convierte en un riesgo porque no tienen trabajos para hacer, momentos para compartir, y ese ocio puede ser un latente frente a tanta disposición de, digamos, de tentaciones indebidas como el vicio que tanto está diseminado por todo el municipio, prácticas inadecuadas y en fin.
El ambiente escolar siempre será un ambiente para crecer como personas y un ambiente para alejarnos en esa edad tan vulnerable de ofrecimientos o de espacios donde podemos caer en la perdición. Preocupación porque además es indeterminado el paro. Cuando uno le dicen vamos a hacer un paro y va a ser de 2 días, de 3 días, pues ya uno sabe qué se viene, pero cuando es indeterminado no sabemos hasta cuándo irá a ir y esto puede finalmente en la recuperación final cuando entren a estudiar va a ser seguramente muy duro para los alumnos asumir esa carga estudiantil para desatrasarse y ojalá eso no impacte sobre el nivel académico y consecuencias en mortalidad académica para los muchachos que de pronto no sean capaces de asumir el trabajo pesado y terminen de pronto sacrificando o poniendo en riesgo el año. Yo como padre de familia apoyo que si quieren que los niños tengan jornada continua y si no han de tener el restaurante, pues eso es un perjuicio porque ellos con hambre no hay quien estudie, no hay quien trabaje en esta vida. Y si hay niños que son de muy bajos recursos y viven muy lejos y no tienen forma de trasladarse a los puntos de estudio, como a sus colegios o qué sé yo, y no hay ruta escolar, no hay nada de eso. No sé quiénes son los encargados de servir en esto, si es la alcaldía, el gobierno, y no se está prestando esta ayuda para los jóvenes poder movilizarse a estudiar. Lo que he escuchado hasta el momento por los medios de comunicación es que el paro decretado a nivel nacional de maestros es por inconformidades generales, desacuerdos que han habido con el gobierno nacional, al parecer incumplimientos en acuerdos pasados y en el presente por el sistema de salud. He escuchado por los medios también por el tema de restaurantes escolares, que se fue totalmente al piso, el presupuesto, el tema de transporte escolar, que al parecer el apoyo ya prácticamente es casi nulo. O sea, la educación como que ha tenido mucho retroceso en la parte de presupuesto y el gremio de educación se unió para hacer una protesta masiva, general e indeterminada. El presidente de la República se pronunció ante este tema. Yo lamento profundamente, y todos creo que lamentamos esta decisión tomada por FECODE, porque los más perjudicados siempre son los niños, más de 8 millones de estudiantes, que son y deben ser la razón de ser de todo este esfuerzo. Y quiero decirles con todo cariño a los más de 350.000 docentes de Colombia que yo entiendo sus preocupaciones y yo les garantizo que desde el gobierno, desde el primer día del gobierno, a ustedes les consta, a sus directivos les consta, hemos trabajado con compromiso, con seriedad, para mejorar su situación laboral. Durante 2 meses, estos últimos 2 meses, el viceministro Pablo Jaramillo ha estado al frente de las negociaciones con FECODE para discutir las peticiones del sindicato y lo hemos hecho con la mejor voluntad, como siempre nos hemos sentado a hablar con los profesores con la mejor voluntad. En esto, este gobierno se ha caracterizado por promover el diálogo, por ser abiertos, por tratar de conciliar. Y ellos pueden dar fe de la voluntad que hemos tenido de tender puentes. Y como ellos mismos lo han dicho, hemos llegado a acuerdos históricos, acuerdos importantísimos, sustanciales. Por ejemplo, en cuanto a la formación docente, se llegó a un acuerdo relacionado con las escuelas normales superiores. FECODE se reunirá con la asociación que las agremia para discutir una reglamentación que las fortalezca. Eso nos conviene a todos, sobre todo a los docentes, pero a todos. En materia sindical, se acordó que el Ministerio va a emitir una circular a las entidades territoriales para que tomen medidas que garanticen el derecho de asociación y de negociación sindical. En este gobierno eso lo hemos respetado siempre, lo hemos promovido, entendemos la importancia de los sindicatos en la vida nacional, por eso nunca los hemos reprimido, nunca los hemos combatido, todo lo contrario, y nos han sacado de todas las listas negras de la OIT, precisamente por respetar los derechos sindicales. En la primera semana de negociaciones emitimos la circular, y así en varios otros casos en los que hemos demostrado nuestra gran voluntad de mantener un diálogo, de concertar, y que nos permitan llegar a pactos que nos beneficien a todos. El Estado siempre tiene que guardar el interés general, tiene que ser un poco el fiel de la balanza. En el caso de la educación hemos sido
especialmente generosos. Lo que ocurre es que hemos llegado a puntos en donde se refiere a beneficios económicos, donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden simplemente porque no tenemos los recursos, ojalá lo tuviéramos. En este aspecto es preciso hablar con toda la franqueza. La caída tan drástica de los precios del petróleo, dependíamos en un 20% de nuestros ingresos fiscales del petróleo. El año pasado recibimos 0, nos tocó ajustarnos el cinturón y nos tocó recortar el gasto, y ese gasto se le ha recortado a todos los sectores, menos por una decisión mía, a la educación. Le dije al ministro de Hacienda, a los ministros, se los dije en el gabinete, recorten, tenemos que equilibrar como cualquier persona que tiene su casa o una empresa, si se les bajan los ingresos tenemos que ajustarnos, nos ajustamos en todo, menos en educación. Mientras que la inversión en todos los sectores bajó, la inversión en educación siguió aumentando. Actualmente estamos en una situación en la que nos queda muy difícil adquirir compromisos adicionales. La educación ya es el rubro más grande del presupuesto, llevamos 3 años, y yo lo digo con orgullo. Este país está invirtiendo en educación más que en cualquier otro sector, más que en defensa, por primera vez en muchas décadas, en el rubro de las fuerzas militares, estamos invirtiendo más en educación. Creo que es una inversión mejor, a más largo plazo, pero mucho mejor. Y hay que tener esto presente. Estamos también cumpliendo juiciosos con los compromisos que adquirimos en el año 2014 y 2015, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora están diciendo que es que el gobierno no cumplió aquí, que no cumplió allá. Que sean objetivos, sentémonos y verán que sí estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido en prácticamente todos los frentes de trabajo. En algunos posiblemente nos hemos retrasado, la falta de recursos, el cambio de la situación fiscal, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Por ejemplo, en cuanto a la nivelación salarial, estamos haciendo un esfuerzo enorme para ponernos al día con los maestros. Yo soy el más interesado. Desde el año 2014, el gobierno ha aumentado progresivamente los salarios de los maestros varios puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos, y lo seguiremos haciendo hasta el año 2019, tal y conforme lo convinimos. Esto quiere decir que en el año 2019, sumado todos los aumentos, habremos aumentado el salario de los docentes 12 puntos por encima del aumento salarial de los demás funcionarios, de los demás servidores públicos. El gobierno asumió con responsabilidad ese compromiso y lo estamos cumpliendo. Yo sé que hay mucho por mejorar, sé que los docentes merecen tener inclusive mejores condiciones laborales, yo lo reconozco, pero no hemos estado cruzados de brazos ni hemos sido displicentes, todo lo contrario. Por eso quiero extenderles una invitación a que retomemos el diálogo y lleguemos a acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al mismo tiempo sean responsables con el sector y con el país y sobre todo con los niños. Muchas gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por participar en esta jornada, porque la calidad de la educación, repito, es uno de los objetivos más importantes que puede tener cualquier sociedad. Y gracias por ayudarnos a ser mejor cada día. Seguimos trabajando unidos, superando esas diferencias. La educación es una parte muy importante de tener un país más equitativo. Si un niño de un estrato 1 llega a un colegio y tiene buena educación, saldrá con las mismas oportunidades de un niño de un estrato 6. Por eso es un factor de movilidad social tan importante. Vamos a seguir teniendo presente ese norte que nos hemos trazado, de seguir siendo un país con una educación cada vez mejor y de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Eso es construir paz, eso es construir equidad.
Ustedes han visto mi visión de país. Yo quiero entregarle a los niños de Colombia un país en paz, lo estamos logrando. En este momento lo que está sucediendo, el mundo entero lo está admirando. Aquí vino el Consejo de Seguridad, estuvo aquí en este salón la semana pasada, dijo, mire, nosotros vamos por el mundo entero viendo conflictos, viendo países que se destrozan, tratando de arreglar problemas. Aquí vinimos a Colombia es a felicitarlos porque ustedes, los colombianos, están arreglando sus problemas, su problema de un conflicto de 50 años. Eso nos despeja el camino para tener una mejor educación. Y a través de la educación, y en eso, ministra, tenemos que hacer el esfuerzo de dejar la educación para la paz, porque la paz es algo que nace en el corazón de cada uno de nosotros, que debe estar presente en el hogar, en los colegios, en todas partes. Un país en paz, un país más equitativo, pero sobre todo un país mejor educado. Muchas gracias. Pasando a otro tema no menos importante que el anterior, les contamos que la semana pasada se realizó el Día de la Excelencia, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Hoy estuvimos el grupo de docentes que pertenece a la institución educativa de San José del Citará en el aula múltiple desarrollando los talleres que nos mandó el Ministerio de Educación para hacer referencia al día al Día de la Excelencia Educativa. El grupo de docentes estuvimos trabajando por los niveles de educación, en educación básica primaria, educación básica, secundaria y media. El Ministerio nos ha pedido unos reportes que deben de estar a lo más seguro a partir del día de mañana, enviándosele por parte de la institución, en el cual pues, nos pide que establezcamos metas para poder mejorar el índice sintético de calidad. Sabemos que en este momento, por ejemplo, la institución educativa nos encontramos por debajo de la media nacional. El objetivo es lograr subir y estar por encima de la media regional y de la media nacional. Entonces nos hemos trazado una serie de metas que nos van a propiciar, a lo más seguro para el año 2017, cuando tengamos el reporte del 2017, demostrar que en base al cumplimiento de los objetivos y las estrategias que nos diseñamos hoy, hemos podido mejorar en el índice sintético de calidad. Y ese es nuestro objetivo. Es más, la institución ya viene trabajando desde años anteriores con unas estrategias pedagógicas de aula de clase por parte de la misma institución, con el apropiamiento de los docentes, de los directivos docentes, de los padres de familia y de los estudiantes, que nos ha demostrado que sí hemos mejorado en el índice sintético de calidad, y es a través de las pruebas externas que estamos desarrollando cada periodo, que se llaman ECOPER. Esas pruebas nos ha propiciado que los estudiantes hayan mejorado sus niveles de desempeño año tras año. Es más, el reporte enviado por el Ministerio de Educación en el 2017 nos indica que ya estamos por encima de la media nacional. Desafortunadamente, lo que en el día de hoy estuvimos trabajando corresponde al año 2014 y 2015. Eso significa que para el año entrante, cuando estemos trabajando el 2015 y 2016, el índice sintético de calidad de la institución educativa San José del Citará va a estar por encima de la media nacional. Pero el objetivo que nos hemos trazado hoy es mejorar mucho más, y nos hemos dedicado a trazar una serie de estrategias que nos van a permitir demostrar que nuestros estudiantes siguen mejorando en esos niveles de desempeño. Al final y al cabo, lo que nosotros queremos es una educación más humana, no tan competente como cuando dice competencias, la gente piensa que es que los estudiantes se dediquen a competir y a obtener logros a través de competiciones. No, competencias es adquirir destrezas y habilidades que les permiten adquirir herramientas para desempeñarse bien en la vida. Y nosotros en la institución educativa San José del Citará estamos enfocados en obtener estudiantes con muy buenos desempeños académicos, pero también con muy buenas competencias cívicas y sociales. Desde el día se viene desarrollando desde hace 4 años. A mí ya me han tocado 3 años aquí en la institución educativa San José del Citará. Siempre han estado enfocados en mirar cuáles son las debilidades que las instituciones educativas tienen y cómo esas debilidades se pueden convertir en verdaderos polos de desarrollo en base a esas debilidades. Me explico. Si yo noto que tengo problemas en el área de matemática, entonces yo trazo estrategias
para mejorar en el área de matemáticas. Lo mismo pasa con las otras áreas de aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional siempre ha trazado las pruebas del Estado, la Supérate, en dos áreas fundamentales, que son las áreas de matemática y las áreas de lenguaje. Por un ladito, también pues, se ha desarrollado competencias en el área de ciencias naturales y en competencias ciudadanas. Pero las dos áreas de enfoque especial de las pruebas Supérate son matemáticas y lengua castellana. Nos demuestran que tenemos debilidades y nos piden que esas debilidades las convertamos en verdaderas fortalezas, y eso es lo que hacemos, crear planes estratégicos que nos permitan mejorar en el área de lenguaje y en el área de matemáticas. Cuando lo que trabajamos en el día de hoy fueron diseñar estrategias para cómo mejorar en la básica primaria. Eso significa cómo vamos a mejorar los niveles de desempeño en preescolar y de primero a quinto. El otro grupo de compañeros que trabajó en la básica secundaria se traza estrategias para poder mejorar los desempeños también en la básica primaria, en la básica secundaria, que va del sexto a noveno. Y un tercer grupo de compañeros trabajó lo que es la media. ¿Cómo vamos a mejorar los niveles de desempeño en décimo y 11? Los tres grupos trabajamos en base a un cuento y a unas estrategias que mandó el Ministerio de Educación, que era diseñar un cuento, y el cuento consiste en qué es lo que yo sueño y cómo puedo llegar yo a ese sueño. Entonces hay que desarrollar una serie de pasos o estrategias que me permita obtener el sueño. Fue muy didáctico en el sentido de que nos están poniendo ejemplos muy prácticos para que podamos como decir, bien, mire que existen ciertos pasos para poder llegar a las metas, y esos pasos son simples y prácticos. Y a través de un cuento le permite a uno desarrollar todos esos pasos que nos va a permitir, pues al final y al cabo, pues lograr el sueño, que en este caso son los objetivos y las metas que nosotros tenemos en cuanto al plan de mejoramiento de la calidad educativa. Alterno al día E se realizó el día R. Miremos de qué se trató. Hoy es el Día Nacional de la Excelencia, programada por el Gobierno Nacional y obviamente todos los departamentos. Pero en aras de hacer una crítica constructiva al presunto Día de la Excelencia, queremos nosotros hacer desde las diferentes instituciones el Día de la Rebeldía. ¿Y qué es el Día de la Rebeldía? Decirle al Gobierno Nacional que está totalmente equivocado, que la excelencia no se consigue realmente con esas exigencias que le hace la OCDE, ¿sí? Sino con las realidades que hay en los contextos institucionales de cada una, les vaya la redundancia, de cada una de las instituciones que en los municipios, y que desde allí es que iniciamos a construir. Tenemos un grupo de personas que están trabajando pues el Día de la Excelencia, tal como lo programa la Secretaría de Educación Departamental y obviamente el Ministerio de Educación Nacional, pero nosotros acá estamos sacando unas conclusiones, unas necesidades reales que existen en las instalaciones educativas para que posteriormente pudiésemos hablar entonces de calidad. Es difícil hablar de calidad si no contemplamos esas inversiones. Ejemplo, nosotros no estamos en contra de la jornada única. Estamos a favor de la jornada única, pero con unas condiciones, que realmente las infraestructuras educativas estén aptas para ello. Segundo, que el Gobierno Nacional garantice a esos estudiantes el almuerzo, porque si bien sabemos que el Ministerio de Educación Nacional certifica a los departamentos en PAES, el departamento certifica a los municipios y ahora están los municipios cogiendo nada para responderle a la población estudiantil y a los padres de familia con la alimentación escolar que no hay plata, ¿ya? Entonces eso causaría deserción. En un tercer aspecto tenemos que para que haya calidad también tiene que haber incentivos, o sea, remunerar al docente real como tiene que ser y equilibrarlo con un salario profesional, que no lo está cumpliendo el Gobierno Nacional. A la fecha de hoy tenemos que no lo han hecho de momento como no se lo han hecho a ninguno de los trabajadores del país. Con el problema o la situación grave que es que a este año, ojo, para este año solamente tienen asegurado y certificado los entes territoriales el pago a los maestros hasta el mes de octubre, sin el aumento real de este año. Tenemos un déficit de 5.000 millones de pesos y se prevé que para el año 2018 el déficit va a ser de 1 billón de pesos. Otro problema grave aún es el tema de la salud para los maestros y obviamente su núcleo familiar.
A nosotros nos hacen unas deducciones mes a mes como a todos los trabajadores para el tema de la seguridad social, pero eso no se ve reflejado en el servicio que debería prestar la EPS a los maestros. A la fecha no tenemos la nueva EPS que se vaya a encargar de la contratación de la prestación del servicio del maestro, porque hay unas condiciones de exigencia de parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y que los oferentes no están prestos a cumplirla. Por lo tanto, entonces, nosotros seguiremos insistiendo hasta que sea pertinente que se pueda contratar ese tipo de circunstancias. Yo pienso que aquí hay dos circunstancias que, aunque se respeta, en el interior, pues, a título personal no comparto. Y considero que es un desconocimiento total y parcial de algunos de nuestros compañeros de las realidades que estamos viviendo. Muchos compañeros son temerosos a que cuando se hacen exigencias, se hacen reclamaciones en el tema de reivindicación sindical, pues toman represalias en el tema económico. Pero resulta que las condiciones que tenemos en este momento a todos nos toca, e incluido los padres de familia, porque aquí estamos luchando por la educación pública de todos y cada uno de los niños y niñas de ese país. Está paralela porque de alguna manera quizás los maestros que quedan en el Día de la Excelencia, o sea, montarse en un barquito y hacer el mandado y no realmente contar las realidades en que estamos trabajando. El paro es de orden nacional. Nuestra federación, que es FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde estamos afiliados todos los sindicatos que tienen que ver con la educación, pues es la que nos da orientaciones. Ella es la encargada de estar en la mesa de negociación con el gobierno nacional, y si no se llega a un acuerdo, pues ellos son los que nos convocan el cese de actividades. Por lo pronto la invitación es a todos los maestros del país, o sea, el paro va a ser nacional, desde luego, que existirán maestros que no se incluirán en el cese de actividades, y que es respetable. Para esos maestros, entonces, los rectores tendrán que organizarles horarios especiales y que ellos cumplan su jornada al interior de la institución para efecto de no asistir al paro, pero la orden es a nivel nacional. Bueno, lo que pasa es que, qué pena tenerlo que decir, pero hay maestros que todavía no tienen esa responsabilidad sindical, ese sentido de pertenencia por su profesión, y como que viven es nomás, están conformes con lo que necesitan y no con lo que verdaderamente se merece. Entonces hay maestros que están en este momento trabajando porque parece que no necesitan ese aumento, parece que a ellos no les está afectando el bolsillo, parece que ellos tienen muy buena salud, parece que a ellos ya les aumentaron el salario, pero nosotros no sabemos en qué condiciones. Entonces hay unos maestros que son muy resistentes a estas cosas y siempre nos toca a unos luchar por los otros, pero nos toca así. Dejemos los compañeros que trabajen allá, dejémoslos con su conciencia, ya su conciencia más adelante les dirá qué puede pasar, qué va a pasar con ellos, pero estamos en esta lucha. Aquí en Bolívar estamos más o menos en un 25% del paro, porque en este momento tenemos alrededor de 60 maestros aquí reunidos en el aula del Liceo San José del Citará. En el país, por los datos que tenemos, creo que hay alrededor de 280.000 a 300.000 maestros en paro. Yo, de todas maneras, como presidente de la subdirectiva del sindicato de Ciudad Bolívar, hago una invitación muy especial a los maestros que aún no se han vinculado a este paro, que se vinculen, porque es una necesidad. Entre más grande sea el paro, más maestros tengamos vinculados al paro, mayor es la urgencia y la necesidad del gobierno a sentarse a conversar con nosotros. Y a los padres de familia sí les decimos, tengan paciencia, porque es que nosotros también tenemos obligaciones, tenemos que pagar arrendo, tenemos que pagar comida, tenemos que comprar ropa, tenemos hijos que tenemos que atender, y con el salario que tenemos no nos alcanza, porque ya saben que con la reforma tributaria el IVA desde el 1 de enero va en boga y entonces estamos en liquidación total. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Nos vemos la próxima semana con más de Mi Colegio. Les habló Susana Parra. Bye bye. Y nos vemos.